Hace poco a mí me dio con visitar lugares en Puerto Rico y empecé a ver cuerpos de agua. Y vi a las escaleras genciales, fui al hippie en Aguabo, fui hasta que está en Luquillo, Las Pailas, y por ahí para abajo el Yunque y otros más, el sur de Naguabo, eso es exquisito. La verdad que Puerto Rico, francamente, puede ser un paraíso terrenal. Pero de lo que se estaba hablando hace unos meses atrás, era si Puerto Rico era un paraíso fiscal. ¿Saben lo que es eso? Un paraíso fiscal se le dice a esos lugares, países, jurisdicciones, que típicamente no pagan impuestos la gente o pagan muy pocos impuestos. Básicamente a cambio de muy poco o a cambio de nada. Por eso es que países desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc., no son muy fanáticos de los paraísos fiscales. Porque lo que sucede es que entonces los inversionistas o ciudadanos de esos países se van a esos paraísos fiscales a invertir a través de esos paraísos fiscales. Y algunos alegan que hasta esconder dinero o lavar dinero. Y entonces esto tiene unas connotaciones que, ¿verdad?, que no son necesariamente muy positivas. Ahora mismo los Estados Unidos está en una campaña, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, en una campaña a través del mundo para crear lo que ellos le han llamado un Global Minimum Tax, una contribución mínima global, para exigirle a todos los países que se pongan de acuerdo, claro, en eso, de que lo mínimo que deben imponer a las grandes corporaciones es un impuesto de 15%. ¿Y cuál es el propósito de eso? Bueno, que si un inversionista está tratando de decidir a qué jurisdicción quiere ir a invertir, que no sea por pagar bajos impuestos que decida ir a un lugar. Pero ¿qué pasa con Puerto Rico? Aquí nosotros tenemos un sistema y un programa de incentivos, particularmente para las corporaciones, que pagan 2% o que pagan hasta 0% en ciertos impuestos. Y esto pues obviamente representa un reto. Esto era algo que se venía hablando ya desde hace unos años atrás. Y yo recuerdo hasta el informe de Kruger aquel que decía: Puerto Rico, ustedes tienen que empezar a mirar ese programa de incentivos, a ver si tienen que subir los impuestos. Lo que sucede con Puerto Rico es que la coyuntura histórica en que se da esto es, vamos a decir, interesante. Miren lo que pasa. En el 2010, cuando se quiso hacer aquella reforma del gobernador Fortuño, ¿recuerdan eso? Vamos, dinero en el bolsillo para la gente. Pues se hizo una ley, la ley 154, que es la que le puso el arbitrio a la foránea, y ustedes han escuchado eso por todos lados. Pues la gran hazaña que tenía esa ley 154, que nada, traía a las que eran compañías relacionadas de las que hacían negocio en Puerto Rico, como si estuvieran haciendo negocio aquí. Entonces les imponía un tax, pero en la medida en que lo que pagaban a Puerto Rico fuera acreditable en Estados Unidos, realmente no les representaba un costo adicional. Eran $4 que en vez de pagárselos al IRS, se los pagaba a Puerto Rico. Eso no hay problema con eso. El IRS nunca dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ellos tienen una carta que, como dicen en derecho, es un nolo contendere. No voy a entrar en esa discusión, pero tampoco voy a retar de que vayan a poder coger ese crédito. Y bueno, así pasaron los años. Y claro, eso se legisló temporeramente. Se supone que ese impuesto iba a ir bajando con el tiempo hasta que desapareciera. Pero la situación fiscal del país fue tal que hicieron todo lo contrario. Lo mantuvieron, lo subieron hasta cierto punto cuando bajara y lo dejaron de manera permanente. Entonces ahora prácticamente casi dependemos de eso. ¿Sabe cuánto recauda ese impuesto? 1.8 billones de dólares. 1.800 millones. Y miren lo que sucede ahora. El IRS hace poquito, meses atrás, dijo: ¿saben qué? Como parte de una reforma y una cosa, cambió la reglamentación para que estas compañías acreditaran los impuestos que pagan fuera. Y dijo: yo te voy a permitir acreditar los impuestos que pagas fuera si la entidad que paga ese impuesto tiene una presencia sustancial en esa jurisdicción. En otras palabras, si una compañía foránea, como le dicen, de Estados Unidos, paga impuestos a Puerto Rico, que sea porque tiene
una presencia sustancial ahí en Puerto Rico. Y la realidad es que el diseño de ese arbitrio es de tal manera que esas entidades no tienen una presencia sustancial en Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no van a poder acreditar ese impuesto. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, pues que le incrementa el costo de hacer negocios en Puerto Rico y saca a Puerto Rico realmente de un ambiente de competitividad con respecto a otras jurisdicciones. Y podría provocar que estas entidades se fueran de Puerto Rico. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, hay que rediseñar el sistema o hacerle unos cambios sustanciales para que se diseñe algo de manera hay 1.8 millones, o sea, 1.800 millones que no se pueden dejar ir. Ya lo necesitamos. Necesitamos crear entonces un impuesto, pero un impuesto que no les represente una carga para estas entidades. Es decir, que los mismos 1.800 que vayan a pagar, o menos, los puedan acreditar en los Estados Unidos. No va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil porque hay otra serie de consideraciones que son técnicas. Y realmente, pues, yo creo que esas las tenemos que discutir más en detalle más adelante. Pero ciertamente es un reto significativo. Y dentro de esto y de este asunto de paraísos fiscales, recuerdan que se estaban hablando de aquellos individuos de Ley 22. Vamos a traer esto por aquí, por el ladito, para aprovechar el tema. Esta cosa de los Ley 22, que la gente dice, bueno, ¿cuál es el asunto con estos individuos? Bueno, la realidad es que la ley lo que dice es que si vienen individuos de afuera que no eran residentes de Puerto Rico y establecen residencia en Puerto Rico, pues no tienen que pagar impuestos sobre intereses, dividendos y ganancias de capital que hagan mientras sean residentes de Puerto Rico. O sea que si cobran salario y tienen otro tipo de ingresos, tienen que pagar. No tienen exención de IVU, tienen que pagar de IVU. Pero miren lo que sucede. Que esa ley, la ley 22, le da esos beneficios a esa gente, a esos individuos, inversionistas, le llaman inversionistas. Y digo entre comillas porque eso es lo que sucede con la ley. La ley no le exige que inviertan en Puerto Rico. La ley lo que le dice es, tienen básicamente dos requisitos, si vamos a ver. Que pagues $10,000 en donaciones a entidades caritativas y que tengas una propiedad, una residencia en Puerto Rico. Pero miren, vamos a ser honestos. Para que ellos se puedan aprovechar en los Estados Unidos, porque son ciudadanos americanos, de esta ley, ellos tienen que probar que son residentes de Puerto Rico al IRS, no a Puerto Rico, al IRS. Y díganme ustedes, si es un individuo de esos vienen aquí en Puerto Rico y ni tan siquiera tienen una residencia donde vivir en Puerto Rico, ¿ustedes creen que le pueden convencer al IRS de que son residentes de Puerto Rico? Yo pensaría que se les haría muy difícil. De manera que ese requisito de comprar una casa, pues realmente yo no lo considero personalmente un gran requisito. Lo otro interesante de esa ley es, ¿podemos hacer algo con inversionistas boricuas? ¿Y qué si le damos la misma oportunidad al inversionista puertorriqueño de que haga una inversión de tal naturaleza y reciba beneficios similares? ¿O qué tal entonces si cogemos a esos que vienen de afuera y les decimos, tienes que invertir en tal cosa para tener los beneficios o tienes que generar tantos empleos para tener estos beneficios? Bueno, pues entonces las cosas empiezan a tener un poquito de mayor sentido. ¿Se podrá hacer eso? ¿Deberíamos hacerlo? Esa es parte de la discusión que vamos a tener. Quédense por ahí, que quizás usted no sabía algo que vamos a discutir ahora. Bienvenidos. Y seguimos en la discusión de estos temas fiscales, económicos, contributivos, financieros, etc. En esta ocasión, un temita que ha tenido un poquito de cobertura en los medios en los últimos meses aquí en Puerto Rico. El sistema contributivo en Puerto Rico, la función principal es recaudar dinero para hacer la obra de gobierno, el gasto y, mejor que eso, la inversión que haga el gobierno para hacer su obra de administración, su obra social en Puerto Rico. Pero el sistema contributivo también se utiliza para otros medios y hoy vamos a hablar de un tema particular en ese aspecto. Y para eso tengo una invitada muy especial, que
que ha estado con nosotros en otras intervenciones. Ella es la amiga, pasada secretaria de Hacienda, pasada secretaria de Rentas Internas y una practicante de muchos años de experiencia en esto contributivo, la CPA Teresita Fuentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rolando, por esta invitación en este tema que sé que va a ser bien interesante. Pues vamos al tema porque quizás la primera pregunta que debemos hacer es ¿cuál es el rol de los incentivos en el sistema contributivo de Puerto Rico o en cualquier sistema? Pues mira, Rolando, yo entiendo que los incentivos son muy importantes, particularmente en Puerto Rico. Nuestro sistema contributivo ha usado el mecanismo de los incentivos para salir de lo que fue nuestra economía agrícola a una economía industrial. Así que fue una piedra angular importantísima en nuestro desarrollo económico. Y si miras, empezamos con manufacturas, pero eso se fue ampliando a servicios, a otro tipo de actividad económica. Y el mecanismo o la herramienta de los incentivos es traer a Puerto Rico actividades que de otra manera no vendrían. Así que cuando una empresa va a tomar una decisión de dónde va a establecer sus operaciones, considera muchos elementos. Y dentro de esos elementos, pues Puerto Rico tiene unos atractivos bien interesantes, pero tiene unas limitaciones, costos de embarque, no necesariamente tenemos suficiente mano de obra para la contratación que estas empresas tienen. Así que, ¿de qué manera tú atraes a esas empresas a Puerto Rico si no es dándole incentivos? Los incentivos buscan pues moldear conducta. Y en Puerto Rico tenemos el sistema de incentivos industriales, que tú le acabas de hacer referencia, y a través del código y a través de leyes especiales y a través ahora del código de incentivos, hay otra pléyade de incentivos en Puerto Rico. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que se hacen todos estos incentivos? ¿Cómo es que llega el proceso? ¿Cómo se legisla para que un incentivo exista? Pues esa ha sido precisamente la crítica a la cual Puerto Rico ha estado sometido. O sea, muchas jurisdicciones alrededor del mundo nos consideran como que somos lo que se llama un tax haven, un paraíso fiscal por la cantidad de incentivos que damos. Y muchas veces es una función creativa de la legislatura a las empresas. Una de las cosas que son preocupantes en el proceso de legislación de tantos incentivos y tantos gastos tributarios es el orden, ¿verdad? Técnicamente uno pensaría que cualquier incentivo que se legisla por razón de que hay un plan, de que hay un plan maestro de desarrollo, que vamos a perseguir ese plan, y para ejecutar en ese plan de desarrollo, pues dentro de eso pues tenemos ciertos incentivos. ¿Cuál es la práctica con eso en realidad? ¿Cuál es la experiencia, vamos a decir? Pues ciertamente cada administración tiene sus metas, ¿verdad? Y tiene sus objetivos. Pues yo quiero fomentar manufactura o yo quiero fomentar servicios. Y para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que inicia ese proceso. ¿Qué tengo que hacer? Pero sí, yo creo que como estábamos hablando del contexto de reforma y de mirar el sistema y esto de los incentivos provocar conducta, una de las cosas que posiblemente sea un buen ejercicio es, bueno, yo creo que más que ser un buen ejercicio es establecer un plan, ¿verdad? Entonces reexaminar todos esos incentivos o gastos tributarios. Algunos a lo mejor no tienen mucho sentido. Hay incentivos que se legislaron hace más de 30 o 40 años y persisten. Hay incentivos de esos que benefician a una, dos personas y todavía existen. Y se pregunta uno si, ¿verdad?, la determinación de política pública que se hizo en el momento en que se legisló ese incentivo todavía persiste. Una pregunta que te quiero hacer con eso es la fiscalización de los incentivos. Recientemente, ¿verdad?, hablamos un poquito de esto del E22 y ese tema no quiero tocar ahorita, pero el proceso de fiscalización, que fiscalización viene a ser asegurarse de que se cumplen con las condiciones, ese proceso, ¿cómo tú lo ves que ha sido en los últimos años? Pues Rolando, a través de la práctica en contabilidad pública, estoy segura que vas a compartir esta opinión, ahí es donde yo creo que nosotros fallamos, porque se han hecho distintos ejercicios para recopilar data de estas empresas
informes anuales, ciertos reportes que se tienen que someter, pero yo creo que ahí fallamos en esa medición, y no es la medición o la revisión de una planilla cuando se radica, que si cometiste este error o cogiste esta deducción y no te aplica, no es eso, es precisamente medir qué me ha dejado esa empresa, porque hay legislación que a mí me parece que es crucial y ha sido buenísima para Puerto Rico. Hay otra que tal vez ha sido marginal y hay otra que simplemente no se justifica. Y ciertamente yo creo que ese proceso tiene que ser un proceso continuo. Te mencionabas del código y quiero explicar a la gente, uno de los cambios que trajo este código de incentivos nuevo es que dice que para que se establezca un incentivo per se, tiene que tener un return on investment, tiene que rendir algo. De una manera, y eso se mide de una manera que se estableció. Lo que hace falta, y darle continuidad a eso, es ese análisis es previo a dar el incentivo. Después que se dé, pues entonces hacer ese examen periódicamente para determinar si ese incentivo es efectivo, si debe quedarse, debe eliminarse, debe modificarse o hacer lo que se vaya a hacer. Pero ciertamente uno, mirando un poco la experiencia también, el contexto de los incentivos grandes, manufactura, turismo, exportación, pues han rendido. Y es como yo digo, si tiene duda alguien, ahí está la planta de manufactura. Si tienes duda del incentivo de turismo, ahí está el hotel, lo puedes ver físicamente. Pero hay muchos otros incentivos que no se ve la actividad. Y ese es el tipo de cosas que a veces, ¿verdad? No hemos tenido como jurisdicción la disciplina de decir, esto realmente va a añadir al plan maestro de desarrollo. Porque hay muchos incentivos, bueno, 424 gastos tributarios, hay muchísimos ahí que no. Y eso pues realmente pone a uno a pensar, porque en la medida en que se den incentivos, y esto recuerdo al doctor Cava en esto, se den incentivos de actividad, ¿cómo que decía? Incentivos redundantes, de actividades que ya van a ocurrir de todas maneras, pues exacto. Entonces lo que estamos es perdiendo, estamos erosionando la base contributiva. Ahí sí es un costo, ahí es un gasto. Y ahí entonces pues tenemos un problema. Mira, mencionaste varias cosas, a una de las cuales yo aludí en la introducción, que era el asunto de paraísos fiscales, ¿verdad? Y el contexto de paraíso fiscal se vino a traer mucho con la discusión de lo que es la ley 22. Que hoy en día está en el código, pero es la ley de traer, y la ley tiene el título de inversionistas residentes, es como se llama. Correcto. Vamos a establecer primero la pauta, porque quiero discutir un poquito ese tema, de lo que es la ley 22, de lo que en su origen fue la ley 22. Sí, y eso es bueno aclararlo, la ley 22 venía de la mano con la ley 20. La ley 22 era para atraer a esos inversionistas a Puerto Rico, personas con un nivel alto de ingreso, que presupone que vienen a hacer inversiones a Puerto Rico. Así que en términos de la ley 22, el propósito era atraer a esos individuos a Puerto Rico, y hay muchos ejemplos de personas que realmente vinieron a hacer inversiones en edificios que posiblemente ningún puertorriqueño iba a comprar porque estaban destruidos, porque no había el capital, porque no iban a ser suficientes, no había capacidad para prestar. Y estos inversionistas llegaron e hicieron unos grandes desarrollos que todos los podemos ver. El propósito era que fueran inversionistas, pero la ley per se no requiere ninguna inversión. Correcto. O sea, queda de parte de esta persona que viene a residir en Puerto Rico de invertir o no. Y hay unos casos muy notorios, muy buenos, en términos de inversiones que se hicieron, y hay otros casos muy notorios, muy malos, en términos de cosas que no se han hecho. O sea, hay unas cosas que yo pienso que son del diseño de la ley, y yo pienso que se le debe dar un poco de garras a esa ley. ¿No te parece que podríamos poner en equal footing a un inversionista de Puerto Rico? ¿Qué te parece eso? Ciertamente podemos evaluarlo, y de hecho hay ahora mismo un ejercicio en la legislatura para hacerle cambios a la legislación, que estoy de acuerdo contigo, que amerita ser revisada y incorporarle un poquito de garra y requerir cierto nivel de inversión. Pero hay que tener cuidado también cómo eso se hace. ¿Hay espacio todavía para hacer algo, para todavía mejorar la eficacia de estos incentivos industriales particulares? Pues mira, no sé, o sea,
cada 10 años más o menos esas leyes se revisan. Yo creo que se deben de revisar periódicamente, a la vez de que se debe fiscalizar los decretos que están allá afuera para ver cuál ha sido el resultado de esos decretos. Son millones de dólares lo que estas empresas gastan para traer esos equipos. Eso quiere decir que alguien tiene que instalarlo, alguien tiene que darle mantenimiento, alguien tiene que estar periódicamente validando. Y quizás esa es la parte que podemos complementar mejor. Ha habido, entre las críticas constructivas, diría yo, ¿verdad?, del programa de incentivo, es cómo se ha eslabonado con el desarrollo del empresario puertorriqueño en esos otros servicios ancilares y complementarios de la manufactura. Quizás de las cosas que podemos hacer estratégicamente mejor es cómo provocar entonces que el empresario puertorriqueño se envuelva más. Eso por uno. Por el otro lado, cómo también persuadir, provocar, motivar a que estas entidades que vienen de afuera pues utilicen los recursos también del empresario local. Yo creo que ese eslabonamiento podría ser de beneficio para desarrollarnos aquí físicamente. No sé sí, de acuerdo contigo, y como tú decías ahorita, eso es un proceso que debe ser continuo. Agradezco nuevamente a Teresita que haya, ¿verdad?, sacado tiempo dentro de su agenda, compartir su experiencia, sus conocimientos con ustedes, con todos nosotros, y a ustedes los esperamos en otra edición de Quizás No Sabías.